Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Hermanos, así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que, si algunos de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro, o vestidos lujosos, sino, en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible, de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Pues este era también, en tiempos antiguos, el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham, y lo llamó, mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así, para no poner estorbo a sus propias oraciones. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre, que tenía 2 hijos, fue a ver al primero, y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo, y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió, y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y los pecadores se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio los publicanos y los pecadores sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas de la Sagrada Escritura que nos hablan sobre la obediencia y la importancia de la sinceridad en nuestras vidas. Las lecturas de hoy nos invitan a examinar nuestras acciones y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Pedro nos ofrece enseñanzas y exhortaciones para vivir una vida cristiana en medio de un mundo que a menudo era hostil al Evangelio. El pasaje de la lectura que estamos considerando hoy se centra en las relaciones matrimoniales y nos ofrece valiosas lecciones sobre el matrimonio y la vida en Cristo. Para comprender plenamente este pasaje, es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito. En la época en que Pedro escribió esta carta, las primeras comunidades cristianas enfrentaban desafíos significativos. Los cristianos eran a menudo perseguidos y marginados por su fe en Jesucristo. Además, muchas de estas comunidades estaban compuestas por personas que habían venido de diversas tradiciones religiosas y culturales. En este contexto, Pedro ofrece consejos sobre cómo vivir como seguidores de Cristo en todas las áreas de la vida, incluido el matrimonio. Aunque las circunstancias específicas pueden haber cambiado, las lecciones espirituales contenidas en la lectura siguen siendo relevantes para nosotros hoy. El pasaje comienza con un llamado a la sumisión por parte de las esposas hacia sus esposos. Esto ha sido a menudo un tema controvertido en la interpretación de la Escritura.
Sin embargo, es importante entenderlo en el contexto del amor y el respeto mutuo en el matrimonio. Pedro no está promoviendo la sumisión ciega o la opresión de las mujeres, sino una actitud de respeto y amor mutuo en el matrimonio. El apóstol Pablo también aborda esta cuestión en sus epístolas, destacando la importancia de que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y de que las esposas respeten a sus esposos. Esto crea un equilibrio en el que ambas partes del matrimonio están llamadas a actuar en amor y respeto mutuo. Pedro continúa hablando sobre el concepto del adorno interno en contraposición al adorno externo. Aquí, nos recuerda que la verdadera belleza y valor no se basan en la apariencia física o en la ostentación exterior, sino en el carácter y la actitud de una persona. Esta es una lección importante en un mundo que a menudo valora erróneamente la belleza superficial y el éxito externo. El apóstol enfatiza que lo que realmente importa a Dios es el corazón de una persona y su carácter. Esto es una llamada a la humildad y la integridad en todas las áreas de la vida, incluido el matrimonio. En lugar de preocuparse en exceso por la apariencia externa, Pedro nos anima a cultivar un espíritu apacible y una actitud de humildad y amor. Pedro describe el corazón manso y apacible como de gran valor ante los ojos de Dios. Esta es una cualidad que Dios valora profundamente en sus hijos. Ser mansos y apacibles no significa ser débil o pasivo, sino tener un espíritu tranquilo y un carácter que busca la paz y la reconciliación. Jesús mismo pronunció las bienaventuranzas en su Sermón del Monte, diciendo que son bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta actitud de humildad y de paz es un reflejo del carácter de Cristo y es algo que debemos buscar cultivar en nuestras vidas y en nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio. El pasaje continúa con Pedro invitando a los esposos a tratar a sus esposas con respeto y consideración. Esto es un llamado a los esposos a amar a sus esposas de una manera que refleje el amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. Significa valorar y apreciar a sus esposas como colaboradoras en el viaje de la vida. El apóstol también nos recuerda que debemos ser herederos juntos de la gracia de la vida. Esto nos señala que como creyentes compartimos una herencia espiritual juntos. Esto debería unirnos y fortalecer nuestros lazos en el matrimonio. El pasaje concluye destacando la importancia de la oración en el matrimonio y en la vida en general. Pedro nos anima a vivir en armonía, a ser compasivos y amables unos con otros y a perdonarnos mutuamente. La oración es una herramienta poderosa para nutrir y fortalecer un matrimonio. Nos permite buscar la dirección de Dios en nuestras vidas y encontrar la fortaleza para superar desafíos. Esta lectura de hoy nos ofrece sabias lecciones sobre el matrimonio y la vida en Cristo. Nos llama a cultivar un corazón manso y apacible, a valorar el carácter sobre la apariencia, a practicar el amor y el respeto mutuo, a hacer de la oración una parte central de nuestras vidas, y a vivir en armonía y perdón. Que estas enseñanzas nos guíen en nuestros matrimonios y en todas nuestras relaciones y que busquemos siempre vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor y gracia en el mundo. En el Evangelio de hoy encontramos lecciones esenciales sobre la importancia de la obediencia, la gracia de Dios y la transformación de nuestras vidas a través de Jesucristo. El Evangelio comienza con la parábola de los dos hijos, un relato que Jesús utiliza para enseñarnos importantes lecciones sobre la obediencia y la sinceridad de nuestra relación con Dios. En la parábola, Jesús describe a un hombre que tenía dos hijos. Se acercó al primer hijo y le pidió que fuera a trabajar en la viña. Al principio, este hijo se negó y dijo que no iría. Sin embargo, más tarde, cambió de opinión y fue a trabajar en la viña como su padre le había pedido. Luego, el padre se acercó al segundo hijo
y le hizo la misma solicitud. Este segundo hijo respondió afirmativamente de inmediato, diciendo que iría a trabajar en la viña. Sin embargo, a pesar de su respuesta inicial, este hijo nunca fue a la viña. Jesús presenta esta parábola y les pregunta cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre. La respuesta es clara. El primer hijo, quien al principio se negó, pero luego obedeció, hizo la voluntad de su Padre. Esta parábola nos enseña una lección poderosa sobre la sinceridad y la obediencia. No es suficiente decir que haremos la voluntad de Dios. Debemos seguir nuestras palabras con acciones. La fe auténtica se manifiesta en la obediencia, no solo en palabras vacías. A menudo, en nuestra vida cristiana, es fácil hablar de nuestra devoción a Dios, pero es la obediencia lo que realmente importa. Jesús nos llama a ser obedientes a la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este Evangelio, Jesús presenta esta parábola en respuesta a una pregunta de los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo sobre su autoridad y su enseñanza. Jesús usa esta historia para señalar que aunque estos líderes religiosos afirmaban ser obedientes a Dios, en realidad no estaban siguiendo la voluntad del Padre Celestial. Esta parábola nos lleva a examinar nuestras propias vidas. Somos como el primer hijo, que al principio puede dudar o caer en el pecado, pero luego se arrepiente y obedece a Dios. O somos como el segundo hijo, que dice las palabras correctas, pero no sigue a través de la obediencia. La sinceridad en nuestra relación con Dios es esencial. A veces, podemos caer en la hipocresía, diciendo una cosa, pero haciendo otra. Pero Jesús nos llama a ser verdaderos seguidores, a vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios, no solo en palabras, sino en nuestras acciones diarias. Un aspecto hermoso de esta parábola es la gracia del Padre hacia el primer hijo. A pesar de la negativa inicial de su hijo, el Padre le dio una segunda oportunidad. Esto nos recuerda la gracia abundante de Dios en nuestras vidas. Aunque podemos fallar y desobedecer en ocasiones, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a darnos otra oportunidad. La gracia de Dios nos ofrece la posibilidad de arrepentirnos y volver a Él en obediencia. Esta parábola nos recuerda que no importa cuántas veces hayamos fallado en el pasado, siempre podemos volver a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Finalmente, esta parábola apunta hacia Jesucristo como el camino hacia la obediencia y la transformación de nuestras vidas. Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia a la voluntad del Padre. Él nunca pecó y siempre hizo lo que agradaba a Dios. A través de su sacrificio en la cruz, tenemos la oportunidad de ser perdonados y transformados por su gracia. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Nos da el poder y la voluntad de ser obedientes a Dios. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, podemos depender de la obra redentora de Jesús para vivir de forma agradable a Dios. Que esta parábola nos inspire a vivir vidas de obediencia a Dios y a confiar en la gracia de Jesucristo para transformarnos en sus seguidores fieles. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra que nos guía y nos enseña. Hoy reflexionamos sobre la importancia de la sinceridad y la obediencia en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones familiares y matrimoniales. Ayúdanos a ser sinceros en nuestras acciones y a obedecer tu voluntad con amor y humildad. Oramos por todos los matrimonios y familias para que vivan en un espíritu de respeto mutuo y amor verdadero. Que podamos reflejar tu amor en todas nuestras relaciones y ser testigos de tu gracia en el mundo. Bendice, Señor, a todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con tus enseñanzas y dan testimonio de tu amor en sus vidas. Concédenos la gracia de la sinceridad y la obediencia y danos la fortaleza para seguir tu camino. Te lo pedimos, Dios Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor.
Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.